Bueno, mis hermanos, muy buenas noches a todos. Les invito a abrir capítulo 13 de Hebreos. Hoy, Dios mediante, terminaremos con esta carta libro, como le hemos llamado tantas veces, en este último capítulo con muchos consejos prácticos, y ya algunos estuvimos considerando. Hoy vamos a considerar algunos más y terminar el capítulo, y así esta carta que nos dijo en todo momento que el Señor es mejor. El Señor no solamente que es mejor, sino que es suficiente. El Señor es mejor que todas las cosas y es suficiente para toda nuestra necesidad. Así que damos gracias a Dios por eso. Hoy el capítulo nos habla de los pastores. Siempre que me tocan estos temas parece que estoy defendiendo el gremio, es medio complicado, así que lo voy a decir como uno más entre el rebaño, que lo soy. Los pastores somos ovejas también, ¿no? Y tenemos pastores. Los pastores tenemos pastores, que son los otros pastores que nos acompañan en la tarea, y estamos sujetos los unos a los otros, ¿no? No es que algunos piensan que el pastorado es como estar aforado para hacer lo que quiera, ¿no? No, es un error. Todos tenemos que estar sujetos unos a otros, y aún los ancianos sujetarnos los unos a los otros. Y si están de acuerdo, sí; si no están de acuerdo, no. Y cuando nuestra familia tiene un problema, es bueno que nosotros nos hagamos a un lado y que lo traten los otros ancianos, los otros pastores, y no aquellos que somos familia. Así que bueno, dichas estas cosas, vamos hoy a leer los últimos versículos del capítulo 13. Comienza diciendo la porción: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Mas os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con vosotros. Amén. Así termina esta carta. Algunos, por estas últimas notas y alguna cosa más, estiman que la escribió Pablo. La forma del saludo la menciona Timoteo, y bueno, posiblemente sea así. No está especificado, como hemos dicho muchas veces. En el verso 17 comienza diciendo: obedeced a vuestros pastores, pero previamente habíamos leído en el versículo 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Todos nosotros hemos tenido pastores que ya están con el Señor. Nos hablaron la palabra de Dios, la recordamos sus enseñanzas y sobre todo recordamos sus ejemplos. Y damos gracias a Dios por ello. Muchos aprendimos, los más jóvenes, de ellos, obviamente. Así que damos gracias por aquellos que nos precedieron en el camino, les recordamos, les extrañamos, a veces nos gustaría que estuviesen a nuestro lado, por la experiencia en el camino y tantas cosas más que nos sería de tanta ayuda. Así que bueno, damos gracias a Dios por ellos, descansan de sus obras, hoy de sus trabajos, y sus obras con ellos continúan. Ahora se nos pide que obedezcamos a los pastores actuales. En el 7, los que pasaron, que están con el Señor. Y acá en el versículo 17, a los pastores que están hoy. Obedeced a vuestros pastores. Hermanos, el ser humano por naturaleza tiene una raíz anárquica de no querer, de hacer como a él le parece mejor. Es una condición del ser humano. Ahí está el gordo acompañando. Pero nosotros, la persona, cristiano, fiel, no tiene problema con esto, lo ha podido superar en el Señor, obedece al Señor, no solo que obedece al Señor, sino que obedece a las autoridades que por Él han sido constituidas. Efesios 4:11 dice que Él mismo, el Señor Jesús, constituyó
a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Esto es algo que puso el Señor para cuidar la casa de Dios. Los pastores están para cuidar la casa de Dios, para velar sobre la iglesia, cuidar, instruir, guiar. Son las tareas de los ancianos. No para ser dueños de la iglesia, no para ser los gerentes de la iglesia, sino para ser aquellos que sirven la iglesia, aquellos que procuran ayudar en el camino que todos estamos haciendo a la casa del Padre, cuidando de cada uno de los hermanos, orando por ellos, que es lo mejor que un pastor puede hacer, orar por los que están a su cuidado, viendo la vida de cada uno y tratando, repito, de ayudar. Dice que si alguno tiene problemas con su propia casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Bueno, así que de esto se trata, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. ¿Qué significa? De alguna manera, para que se la entienda, hágansela fácil. Lo de sujetarse es un acto voluntario. No dice que los pastores los agarren, como dice, del marido y de la esposa. Dice que la esposa se sujete. No dice que el marido la sujete, la agarre por la fuerza. Es un acto voluntario y se pide a todos nosotros que obedezcamos a los pastores. ¿Por qué? Porque están constituidos por el Señor Jesucristo. Hombres débiles también, pero con una responsabilidad que el Señor ha dado. Y nosotros tenemos que respetar, todos nosotros, eso. No solamente obedecerles, obviamente obedecerles siempre y cuando lo que nos están diciendo no esté contrario a la Biblia, a la palabra de Dios, que conocemos. No digamos que lo vamos a obedecer en eso. Los apóstoles salieron una vez diciendo, juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. No, se espera que los ancianos, los pastores den el consejo de Dios y se obedezca. También los pastores no solamente dan el consejo de Dios, a veces dan algunas directivas para el funcionamiento de la casa de Dios. Y es bueno, en ese sentido, también tomarlo, también obedecerlo. Lo repito, la persona espiritual no tiene problemas con esto, no tiene problemas en sujetarse al Señor, no tiene problema en sujetarse a aquellos que el Señor ha puesto para cuidado de su pueblo. Y acá, al pedir la colaboración, sujetarse, es ayudar a la tarea, hermano. Cuando éramos chicos, a veces le preguntábamos a la mamá, mamá, ¿qué querés que te regale para el Día de la Madre? La mía decía nada, con que te porte bien me alcanza, ¿no? Claro. Otro dicho en la época de los colectivos viejos decía, si es amigo del colectivero, saque boleto, no lo comprometa. Si sos amigo del pastor, ayúdalo. Si sos hermano del Señor, ayúdalo. Hacésela fácil, de alguna manera, porque la tarea es compleja. Trabajar con personas es muy complejo. Todos nosotros tenemos trabajos seculares, yo trabajo con televisores. Donde los pongo se quedan. Cuando los voy a buscar están en el mismo lugar. Bueno, la iglesia es un organismo, no es una organización. Y como tal, como organismo, se mueve todo el tiempo y las personas en general no somos fáciles por naturaleza. Solamente en el Señor es que podemos ser dóciles a la palabra de Dios, dóciles al Señor, dispuestos a obedecer las indicaciones que se nos dan para la marcha de la iglesia, que no necesariamente es un texto bíblico. A veces decirle, mira, te precisamos acá o te precisamos allá, o vamos a dar esta responsabilidad y tal vez al otro no, y por qué sí, por qué no. Bueno, todas esas cosas complican el ejercicio pastoral. Así que todos nosotros tenemos que colaborar. Yo lo digo también como uno más, colaborar con la tarea de mis hermanos, facilitar, sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Antiguamente los rebaños de ovejas de los pastores velaban, que si están despiertos, ¿no? Durante la noche, cuando Jacob discutió con el suegro porque le cuidaba las ovejas y hubo muchos problemas, él le dijo, mirá, yo cuidé tu rebaño, de noche me consumía la helada y de día me consumía el calor. Era muy duro el trabajo pastoral porque tenía que estar velando para que los depredadores de las ovejas no viniesen. Y otra costumbre de los pastores allá en Oriente, que cuando había redil, algunos de ellos dormían, si dormían, dormían en la puerta. Cuestión que si alguno iba a entrar al redil tenía que pasar sobre el cuerpo del pastor que estaba durmiendo ahí. Y dormía con un ojo. Y descansaba, y si es así, en la puerta. Por eso el Señor dice, yo soy la puerta. El que por mí entrar, entrará, saldrá y va a hallar pasto. La puerta para entrar es el Señor. Y la puerta del rebaño de ovejas era el pastor. Estaba ahí adelante y es una tarea de esfuerzo, porque es una tarea, como se acostumbra a decir ahora, 24/7. No se puso de moda, algunas frases se ponen de moda.
Esto es 24/7. Cuando hablábamos de pastores, en el tiempo de reconocer los últimos, decía, es un trabajo. La Biblia dice buena obra, decía, no es un cargo jerárquico que lo pone sobre los hermanos, nada, sino que le hace servidor de los hermanos, y 24/7, los 365 días del año, y en la noche también. Es bueno que los pastores no apaguen el teléfono de noche, porque a veces los problemas ocurren de madrugada, accidentes, cosas, y bueno, para eso están los pastores, para salir en ayuda de aquel que está pasando problemas, que a lo mejor está pasando a las 3 de la mañana con un hijo y necesita ayuda, o chocó con el auto y está en un problema. ¿Y dónde va a llamar? Tiene que llamar a los pastores, porque los pastores son los que cuidan de ellos. Así que, hermano, se necesita colaboración para esto. Ellos velan, ellos están despiertos, están mirando, están sobreviviendo. Uno de los títulos que se le da también al pastor es el de obispo, que nuestras iglesias se ha traducido como sobrevedor. Están mirando todo el tiempo el peligro, las cosas extrañas que hoy llegan por internet todo el tiempo, diferentes enseñanzas, muchas veces refutándolas con la Biblia, porque bueno, vienen tan bien vestidas por internet que a veces los hermanos en su sencillez las toman, algunas tienen alto contenido de verdad, pero tienen una gran porción de engaño, y en eso el pastor tiene que velar. Hoy estamos luchando contra un monstruo terrible que es internet, y donde baja todo tipo de enseñanza, donde todos son pastores, los que no son profetas, los que no son apóstoles, todo el mundo enseña, todo el mundo opina, pero bueno, a veces toca con la palabra de Dios corregir lo que está mal, para que la congregación no se enferme. Los pastores velan entre los hermanos cuando hay conflictos fraternales, que los hay, porque todos somos distintos y a veces se producen roces. Ahí también está la tarea de los pastores, que están velando para que eso no se haga un conflicto más grande. Cuando dos personas tienen un desencuentro en la casa de Dios, dos hermanos, es bueno resolverlo pronto, porque cuando no se resuelve pronto, eso va caminando y va haciendo participar a otros, y ya después el problema es mucho más grande. Entonces, ni bien está el problema, es bueno que los pastores estén atentos para ir al problema. Bueno, ¿con quién tenés problema? Alguna vez les conté que me lo hicieron a mí, me lo hizo Jorge Escopazo. Yo era muy jovencito y tenía muchos problemas con un pastor, que era un hombre grande, ¿no? Y bueno, le dije a Jorge, le conté toda mi penuria, agrandada por el dolor, la juventud y la inexperiencia, y Jorge no tuvo mejor idea que ir a la casa de este hermano, decirle, mira, Omar me dijo esto y esto de vos, y me lo mandó a mi casa. Me tocó timbre el hermano en cuestión, yo era soltero, mi mamá dijo, te busca este hermano, y subió y me dejó una lección de humildad y demás, que fue para siempre. Me dice, mira, Jorge me dijo todo esto, si vos realmente pensás esto de mí, yo te pido perdón. Y el hombre se puso a llorar. Y era un hombre grande que tranquilamente podía ser mi padre. Así que cuando encontramos una situación así, hay que resolverla pronto. Es parte de estar solícitos en guardar la unidad del espíritu, porque se rompe con mucha facilidad. La unidad la hace el espíritu, pero se rompe con mucha facilidad, y la iglesia sufre y la iglesia se debilita cuando hay conflictos internos. Hoy, por la gracia de Dios, tenemos un tiempo lindo de comunión, que oramos que se conserve. Dice la palabra de Dios, oren por la paz de Jerusalén, pide muchas veces. Bueno, que tengamos paz de afuera, gracias a Dios la tenemos, nadie nos persigue, pero que tengamos paz de adentro también. Así que bueno, todos solícitos en esto, en colaborar. Ellos velan como quienes han de dar cuenta. ¿A quién? Al Señor. Al Señor. Hay una encomendación pastoral que el Señor hace con Pedro, en aquella madrugada tan especial, ¿no?, en que los discípulos un poco habían perdido la esperanza, y el Señor aparece allí cerca de la madrugada, y bueno, allí se encuentra con Pedro, y después de preguntarle por 3 veces si lo amaba, el Señor en todo momento le dijo, apacienta a mis corderos, cuida las ovejas. El pastor tiene una comisión que es del Señor directamente. Si no, no lo haría la tarea, hermano. La tarea pastoral no se puede hacer por dinero, no se puede hacer por otro motivo. Y cuando se hace por otro motivo, normalmente fracasa. Solamente se puede hacer por amor del Señor, si es que sí, Él se lo encomendó. El Señor le encomendó a Pedro esa tarea, y si bien Pedro tuvo un traspié en su momento, fue un gran pastor en la casa de Dios. Un hombre presente en el pueblo de Dios, escribiendo las cartas, velando por los hermanos, orando, como lo hiciera el apóstol Pablo y como lo hiciera Juan, lo mismo. Pastores de corazón
que estaban dispuestos a gastar lo suyo y ellos mismos también, porque eso es parte de dar la vida, hermano. El buen pastor, dijo el Señor, su vida da por las ovejas. Y como algunas veces hemos dicho, o la da en un día o la da a lo largo de toda su vida. Así que tengamos que en algún momento dar cuentas nosotros al Señor, lo cual nos tendría que hacer pensar más de una vez en las cosas, cómo nos manejamos. La enseñanza es abundante para los pastores cómo manejarse, porque algún día tendremos que dar cuenta a quien la Biblia llama el gran pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores y el buen pastor. El pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas es el Señor, hermanos, el pastor de todos nosotros, incluidos los pastores. Estamos debajo de su autoridad y algún día, cuando estemos con el Señor, tendremos que dar cuenta de nuestra gestión de gobierno, porque parte de la tarea pastoral tiene que ver con una gestión de gobierno que es conducir la casa de Dios, cuidarla, como decíamos también, pero conducirla también, haber velado, haber sido solícito en las necesidades de los hermanos. Eso se nos planteaba, una necesidad, a veces ocurre, surge, uno no lo elige, pero surge, ahí tienen que estar los pastores o hermanos que le dicen a los pastores acerca de la necesidad del problema, y bueno, prontos a suplirla, no haber dejado, haber estado presente. Así que ellos velan por las almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y acá volvemos otra vez con la mamá, ¿no? ¿Qué quiere que te regale? Con que te portes bien me alcanza. Cuando los hermanos hacen fácil la tarea, es una alegría, hermano, es una bendición conducir, cuidar la casa de Dios, perder el sueño, lo que haga falta, pero a veces cuando a la mamá le sacamos canas verdes, o al papá, a veces ocurre también en la iglesia, ¿no? Algunos pastores ya tienen el pelo de colores distintos de las canas que le hemos sacado a lo largo de los años. Y llega un momento que es una persona y también se satura y también está en crisis, tiene sus propios problemas, también se enferma, tiene una familia, tiene una vida, un trabajo, sus cosas, y también tiene las cosas de los hermanos. Y algunos queridos han renunciado, saturados, han dejado la tarea. Y esto no es bueno. La palabra de Dios dice en el libro de Zacarías, ay del pastor inútil que abandona el rebaño. Ay del pastor inútil que abandona el rebaño. Hermano, cuando vienen los problemas, el asalariado, el que no es el pastor, se manda a mudar. El pastor tiene que estar dispuesto a dar su vida por las ovejas y no abandonarlas. A veces la tarea es muy difícil. En una ocasión Dios le dijo a Moisés, que ya le habían sacado ganas verde, roja, de todos los colores, azules, pobre Moisés tenía, un pueblo rebelde, contradictor, que él lo conducía por el desierto, y que lo metió en problemas muchísimas veces, y hasta con el Señor lo metió en problemas cuando se quejaron por el agua, y él, pobre, en ese momento de exaltación, de estar saturado, en vez de hablarle a la roca, la golpeó. Y Dios le había dicho que le hable. Y eso le costó no poder entrar en la tierra prometida. Pero en un momento Dios mismo le dice, apartate de esto, yo te voy a cambiar el pueblo, te voy a dar otro pueblo. Dios consideró que ese pueblo era demasiado para ese hombre que estaba llevando la carga del pueblo de Dios y le ofreció cambiarle el pueblo. Y este hombre se postró en la presencia de Dios y dijo que no lo hiciese. Que no lo hiciese para que nadie diga que Dios no los pudo introducir en la tierra de promisión. Él quiso llegar adelante. También un gran pastor de ovejas, un hombre que cuidó a las ovejas del suegro 40 años, estaba bien entrenado. 40 años en la corte del faraón, 40 cuidando animales, ovejas, y 40 cuidando el pueblo de Dios. Un hombre que ante los problemas iba a la presencia de Dios y se postraba a interceder por los suyos, a clamar por el pueblo de Dios, un gran hombre de Dios, que cuenta la palabra de Dios, maravillas de las cuales los pastores tenemos que aprender. Ya cuando estuvo muy viejo y ya no podía más, igual estaba presente. Y en las batallas que ya las libraba Josué, no las libraba él, como los brazos se le cansaban de tenerlos en alto, los sentaron en una piedra y le levantaban los brazos. Bueno, por un lado estaba Ur representando al pueblo, por otro lado estaba Aarón representando a la familia. Entre los dos le sostenían los brazos porque ya estaba viejo para tenerlos en alto. Y cuando él tenía los brazos en alto, Israel tenía victoria, y cuando lo bajaba no. Así que lo ayudaron. Bueno, hermano, tenemos que aprender de estos hombres que han dado por la casa de Dios, que han dado por el pueblo de Dios. Así que volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el mejor regalo?
Y hermano, que todos nos portemos bien y se lo hagamos fácil. Hagamos la tarea fácil porque la tarea en sí es compleja. Vuelvo a decir, porque trata de personas. Y las personas todas somos complicadas. Y hasta que el Señor no venga y nos complete esta salvación, seremos complicados. Todos tenemos conflictos. Así que continúa diciendo esto, pide oración. En el verso 18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Él pide oración, y siempre me acuerdo un querido pastor que ya está con el Señor, don Aníbal Palazzo. Tuve la bendición de conocerlo y muchos hermanos también. Cuando yo visitaba Villarreal, a veces él me invitaba a predicar en semana. Don Aníbal, al terminar la reunión, ya era un hombre grande, podría haber sido mi padre tranquilamente, me invitaba a su oficina, siempre me regalaba algún libro, algo, un hombre que siempre vivió cerca de los libros, y siempre me decía: por favor, hermano, no se vaya, ore por mí. Hermano, ore por mí. Una gran enseñanza, porque yo lo consideraba y lo considero un hombre gigante, un hombre que muy eficaz en la enseñanza, y él pedía oración siempre, porque obviamente sentiría debilidad, sentiría la necesidad de que los hermanos fortalezcan su vida con oración. Y acá el mismo Pablo dice: miren, oren por nosotros, tenemos buena conciencia, pero en otro pasaje dice Pablo: aunque tengo buena conciencia, no por eso soy justificado. El que me juzga es el Señor. A veces nos parece que está todo en orden, y por ahí no, hay que ver lo que dice el Señor, ¿no? Así que, ¿qué podemos hacer por los pastores? Hacérsela fácil, orar por ellos. Yo le doy gracias a todos los hermanos que dicen: estamos orando por vos, estamos orando por los pastores. Muchísimas gracias, hermano, porque si se ha podido hacer alguna cosa es por la gracia de Dios y por las oraciones de los hermanos y hermanas de oración, que realmente guardan los motivos, pasan los tiempos y nos vuelven a preguntar: ¿y cómo va esto? Evidentemente no se olvidaron y están orando. Dicen: mira que estoy orando por esto, estoy orando por la salud, estoy orando por tu familia, porque vuelvo a repetir, tienen familia, un cuerpo que se enferma, trabajos con problemas. Así que Pablo pide que oren por nosotros. Y acá conocí a este hombre que me impactó cuando dijo: hermano, por favor, ore por mí. Y lo hacía cada vez que iba. Cada vez que iba me invitaba a la oficina, me regalaba un libro y me pedía que orase por él. Y yo realmente al lado de él me sentí un piojo. Digo: ¿qué puedo yo hacer? Bueno, sí, orar, que el Señor lo bendiga. Así que, mis amados, oremos por los pastores de la iglesia, que necesitan. La cabeza del pastor en el infierno cuesta el doble. El demonio tiene doble premio. ¿Qué significa? ¿Literal? No, pero muchos pastores han caído en pecado, han abandonado el rebaño por cansancio, por lo que sea. Y la palabra de Dios dice que cuando el pastor cae, es como que la espada se levanta y las ovejas se dispersan. Cualquiera de los pastores que cayese en adulterio, en un pecado grave, para la iglesia es un escándalo. Se escandalizan los hermanos y dicen: si a este hombre le pasó esto, ¿qué queda para mí? Y es una persona sujeta a debilidad como el resto de las personas. Nada más que tiene una responsabilidad que el mismo Señor le pidió. Por eso sigue adelante, pero debilidad tiene como el resto de los hermanos. Dice: estamos rodeados de debilidad. Así que oramos para que el Señor los sostenga, para que no caigan. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá hay una palabra maravillosa: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por el Señor Jesucristo. Evidentemente Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo dice la Biblia, no es un pensamiento propio. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué se requiere de nosotros? Que estemos limpios y disponibles, hermanos. Son dos cosas y nada más, porque muchas cosas no retenemos, ¿no? Entonces, dos: que estemos limpios, obviamente por la sangre del Señor y renovando la limpieza cada día, que estemos disponibles.
Cuando el hermano, cuando la hermana vive en santidad y está disponible al Señor, Dios lo utiliza. Y hace en él y a través de él lo que es agradable delante de Dios por Cristo Jesús. A veces nosotros queremos hacer cosas por nuestra cuenta, para el Señor, pero en realidad es el Señor el que nos quiere utilizar y guiar. ¿Y qué hace falta? ¿Que sea brillante? No, porque brillante no es ninguno de nosotros. Acá lo que hace falta es que esté limpio, porque Dios no usa vasos sucios, que esté limpio y que esté disponible. Porque a veces reúne un montón de condiciones, pero lamentablemente no está disponible. Entonces es como si no estuviese, tiene un montón de condiciones, ella o él, sí, pero no está disponible. Está muy ocupado, vaya a saber con qué cosas, pero se requieren solamente esos dos requisitos. Y Dios va a hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él por Cristo Jesús. Tiene garantía, va a ser bueno lo que podamos hacer. Bueno, termina diciendo: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. De vuelta, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saluden. Evidentemente escribió desde allá. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Saludad a vuestros pastores. Dice: hermanos, reconoced a los que trabajan y os presiden en el Señor, y ténganlos en estima por causa de su obra. Esto debemos hacia los hermanos ancianos: reconocerles, respetarles, a causa de su obra. Sí, tienen un lugar, pero tienen una obra que están haciendo, y nosotros tenemos que considerar y cuidar, hermanos. Cuidemos de los pastores. Vuelvo a decir, no lo digo por mí, no estoy defendiendo el gremio, gracias a Dios somos 5 los pastores hoy, y tal vez mañana haya más, si Dios lo permite, y nosotros pasemos, algunos de nosotros, y queden otros, y esta enseñanza es para siempre, hasta que venga el Señor. Cuidemos. A veces del pastor se lo critica, un montón de cosas, y hermano, todo eso va gastando, porque repito, hasta el cansancio, es una persona igual que vos. No es un superhombre, persona con problemas, con malos días, contrariedades. Pablo dice: afuera tengo conflictos y de adentro tengo temores. Bueno, y estoy rodeado de debilidad. Hace muchos años circulaba un dicho que decía: pastor es aquel que se le tiran piedras durante toda su vida y cuando se muere le hacen un monumento con las mismas piedras. Bueno, mis queridos, Dios quiera que no haya piedras ni tampoco haya monumentos. Las dos cosas, que no haya piedras, que tampoco haya monumentos. Decía don Abel Andrés, otro querido hermano que ya descansa con el Señor hace varios años, un tierno pastor entre nosotros. Don Abel terminó sus días en medio nuestro. Él decía: desde este lugar se pueden tirar piedras o dar panes. Las piedras las tira cualquiera, para dar pan hay que ser panadero. Así que pensemos, colaboremos. Muchas veces se habla de los pastores en las casas, en la sobremesa, los chicos escuchan, los pastores se equivocan porque son personas, por eso que pido oración. Pablo, yo no tengo mala conciencia, pero igual le puedo estar errando, y cuando el pastor o los pastores le erran, se perjudica a la iglesia. ¿Cometen errores los pastores? Sí, cometen errores los pastores, y a veces es bueno disculparse cuando es así, pero, hermano, castigándolos, es castigar una parte del cuerpo que es importante para la marcha de la obra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar, nos vamos a poner al lado, ¿en qué te puedo ayudar? Si se equivoca, con respeto, como corresponde, con cariño, como lo harían con nosotros, decir: mira, me parece que a lo mejor en esto te estás equivocando, porque infalible hay uno solo y está en Roma y tiene mucho trabajo. Los que estamos acá, no tenemos esa condición, no podemos equivocar. Pero es bueno cuando alguien se acerca y con mucho cariño nos señala: mirá, o no viste esto, o no consideraste aquello. Bueno, mis hermanos, termina la carta libro, y con tantas recomendaciones. Señor nos ayude a tener esa visión del Señor, que es mejor que todas las cosas. A veces decimos: si tuviese esto, si tuviese aquello, si tuviese aquello. Hermano, si tuviese al Señor. Si tuviese al Señor, que le tenemos todas las cosas. Si no tuviésemos al Señor, no tendríamos absolutamente nada. Así que bueno, oramos, después darán algún anuncio y concluimos. Señor, queremos
darte las gracias y bendecirte por aquellos que nos enseñaron la palabra de Dios y que hoy descansan en tu presencia, Señor. Gracias. Ellos han traído hermosas enseñanzas de tu parte que han bendecido, Señor, nuestra vida, y le recordamos con mucho afecto, con mucho cariño, y quisiéramos realmente, Señor, imitar la fe de ellos, que fue de tanta bendición para tu casa. Te damos gracias, Señor, y te rogamos por los pastores que pusiste en la actualidad. Danos la gracia, Señor, de colaborar con la tarea que tú les has encomendado, de tenerles en estima, de considerarlos, de orar, Señor, por ellos, Padre del cielo, y acompañar hasta que tú vengas, que tú des sabiduría, Señor, especialmente a los pastores, para las decisiones importantes de la iglesia, para la conducción de la iglesia, porque tú eres el príncipe de los pastores y el gran pastor de las ovejas. Bendecimos tu nombre, oramos, Señor, una vez más por aquellos que no han podido venir, especialmente por enfermedad. Señor, que tu buena mano de bendición les esté acompañando, y este fin de semana, Señor, también la actividad de los jóvenes, de los adolescentes, la cena, Señor, en que tenemos de recordar el momento de comunión que hemos de pasar. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Das algún anuncio, Mauro, que queda? ¿O? Cumpleaños Fede.